Nos encontramos en la bonita localidad de Tossa de Mar, celebrando el 6º Congreso Internacional de Terapia Biodinámica Craneosacral. We're here in the beautiful town of Tossa de Mar, celebrating the 6th Biodynamic Craneosacral Therapy Congress. Y tenemos con nosotros a uno de los ponentes, Konrad Obermeier, And we have one of the speakers with us, Konrad Obermeier, que nos va a continuar desarrollando su idea de el trabajo de Blechschmidt. and who's going to continue developing his ideas about Blechschmidt. Por favor, Konrad, háblanos de Blechschmidt y lo que a tu criterio es más importante de su trabajo. Please, Konrad, tell us about Blechschmidt and what, according to you, is most important about his work. Well, first I want to introduce myself for a brief moment. Primero me gustaría presentarme durante unos momentos. My name is Konrad Obermeier and I come from Munich. I work as a Rolfer and I teach for the Rolf Institute. Me llamo Konrad Obermeier, soy un Rolfer y trabajo en el Instituto de Rolfi And en Múnich. for the last 20 years I was studying the work of a German embryologist. His name was Dr. Erich Blechschmidt. Y durante los últimos 20 años llevo estudiando el trabajo de uno que se llama Blechschmidt. And I found this work, embryological development, very formative and very interesting for my personal life and for my work. Y he encontrado su obra muy interesante, que me ha dado mucha información, tanto para mi vida personal como para mi obra. Mostly because Blechschmidt introduces an aspect to embryology that is helpful for us to understand. Sobre todo porque Blechschmidt introduce un elemento de la embriología que nos es muy útil comprender. Where he is not only referring to genetic or molecular activities, but he is pointing out that there is physical forces that have a role in the unfoldment of the embryo. En que hace una mirada no solo en la genética y en lo molecular, But there is forces, formative forces, pressure and tension that play an important role in the unfolding of the embryo. sino que hay fuerzas, tanto la presión como la tensión, que juegan un papel en el desarrollo embrionario. And I think every person that works with body as a body therapist Y yo creo que cualquier persona que trabaje con el cuerpo como terapeuta corporal, if it is a Rolfer or a craniosacral therapist, a biodynamic therapist, uno que hace rolfing o también un terapeuta de craneosacral biodinámica, in touching a human body, there is an involvement of pressure and tension realities. al tocar un cuerpo humano hay una implicación de la tensión y la presión al tocar el cuerpo humano. And the fluids of the body, as all of the life is fluid-based, Y los fluidos del cuerpo, porque todo el cuerpo está basado en fluidos, are expressing in pressure and tension, membranous pressure, tension and fluidic pressure. están expresándose en presión y en tensión membranosa y en presión. And I think understanding the rules and regulations that the embryo grows with Y creo que una comprensión de las reglas con las que se desarrolla el embrión gives us the possibility to access these very early forces also later in life in a therapeutic relationship. nos ofrece la posibilidad de acceder a estas fuerzas incluso en una relación terapéutica más adelante en la vida. And the journey of the embryo Y el viaje del embrión is a beautiful and very philosophical, if you like, expression. es una expresión muy bella y también muy filosófica, podemos decir. But coming from a very biological ground of unfolding the physical structure. Pero que emana desde una base muy física, en el desarrollo de la estructura física. And I think we not only learn techniques to be with the system, Y creo que aprendemos no solo técnicas sobre cómo acompañar al sistema, but for many therapists, it is also the intention
and the way of holding the field of the organism that is of importance for the work. Sino también para el terapeuta es muy importante la intención y la forma de sostener el campo, lo que tiene importancia en el trabajo. And in my understanding and in my learning and study of Blechschmidt, En mi comprensión y en mi aprendizaje de Blechschmidt, it was a very supportive background for touching other human beings. me ha servido como una base, un telón de fondo que me ha brindado mucho apoyo en cuanto al entrar en contacto con otros seres humanos. Understanding forces of compression or dilation, La comprensión de fuerzas de compresión, de dilatación, retention or corrosion, retención, corrosión, or suction succión, is something that is part of the therapeutic relationship in a hands-on approach. es algo que forma parte de la relación terapéutica cuando estás entrando en contacto físico con las manos. And I think when we are looking at the embryo as a developmental movement, Y creo que cuando examinamos el embrión como un desarrollo, un movimiento de desarrollo, we're coming back to our own personal development and growth, volvemos a nuestro propio desarrollo y crecimiento personales and can reflect on the importance of these very simple relational forces. y podemos reflexionar sobre la importancia de estas relaciones muy sencillas, muy personales. So I think the understanding of the embryo holds a big potential Creo que una comprensión del embrión contiene una gran potencial, a potential for applying this informational background to a therapeutic session, la potencia de aplicar esta información a una sesión terapéutica and using that also for reflecting on my personal growth in the relational capacity. y también como punto de partida para reflexionar sobre mi propio crecimiento en cuanto a mi capacidad de relación. And that's a path that never ends for any therapist. Y es un camino sin fin para cualquier terapeuta. And the embryo is an example of that is very elegant. El embrión es un buen ejemplo de esto, un ejemplo muy elegante. And gives us a moment to look at the growth and differentiation that structure undergoes, Y nos proporciona un momento para examinar el crecimiento y la diferenciación que sufre esa estructura. as we personally differentiate and grow through the work with the other person. Al ir desarrollándonos y creciendo nosotros a nivel personal con el trabajo con otra persona. So I feel very humbled by observing embryological movement, Me produce una sensación de humildad la observación de este movimiento embrionario. it is a mystery, Es un misterio, and it is a beautiful mystery es un misterio bello, where we can dig deeper and deeper into the meaning of life, en que podemos ir adentrándonos en el significado de la vida, the meaning of shape and form, el significado de la estructura, de la forma, the importance of movement, la importancia del movimiento, as we can understand structure as a movement, specifically as seeing it in the embryo being so explosively quick. y podemos comprenderlo en el movimiento embrionario que es una especie de explosión, un movimiento muy rápido. So when I feel stuck, Entonces cuando me siento encallado, it might be helpful to look at these rules and regulation that unfold and move the embryological development. puede ser de ayuda mirar estas reglas y estas relaciones que producen el desarrollo y el desplegamiento del embrión en su desarrollo. But I do strongly feel also that it is not something that we can apply like a technique that we learn, Pero también siento con fuerza que no es algo que podemos aplicar como una técnica aprendida, but it is
formative for the background of the therapist, es algo que ayuda la formación aquí detrás para el terapeuta. and when the information settles inside the person, inside the practitioner, Y al ir asentando esta información dentro de la persona, dentro del terapeuta, I think every therapist will find something there that is reinforming him in his way of working. yo creo que el terapeuta, todos los terapeutas encontrarán algo ahí dentro que le ayuda a informar su modo de trabajar. And it is beautiful to see when I gave a 2-day class on embryology, Y es muy bello ver cuando doy una clase de 2 días sobre la embriología, how every student hears something different como, and ca- resonates with something different. como cada alumno oye algo distinto y resuena con algo distinto. So it is kind of meeting the individual student exactly at where they are and what they can hear and understand. Entonces es ir al encuentro de cada alumno a nivel individual en cuanto a lo que puede oír, lo que puede aceptar. And the place where the questions come from of the students sometimes is very, very surprising to me. Y el lugar dentro del alumno desde donde surge la pregunta a veces me sorprende mucho. Sometimes very scientific, cognitive, about a specific thing. A veces es algo muy científico, muy cognitivo sobre algún detalle en concreto. And sometimes seeing that there is an aha, this has something to do with me. Y a veces hay una especie de, esto tiene algo que ver conmigo. I am a grown-up embryo, Yo soy un gran embrión, un embrión maduro. but it never ends as the journey keeps going with the same lawful unfolding. Y nunca acaba, el viaje continúa con este despliegue. How the fluids are fluids and how the membranes are membranes. Como los fluidos son fluidos y como las membranas son membranas. How my restrictions are my restrictions. Como mis restricciones son mis restricciones. And how my dilation is my dilation. Y como mi dilatación es mi dilatación. It's a very beautiful and, as I was saying before, humbling experience of studying this material. Es el estudio de este material me produce humildad y a la vez es algo muy bello. And Blechschmidt describes this from a point of morphology. Y Blechschmidt describe todo esto desde un punto de vista morfológico. I'm not a scientist, I don't study genetics, which is important. Yo no soy científico, no estudio la genética, pero es importante. But for my work, shape and form have a very central aspect to it. Pero en mi trabajo, la forma y la estructura juegan un papel esencial. And we see all humans being the same, but being extremely different at the same time. Y vemos que todos los seres humanos son iguales, pero también son muy distintos. So, for me personally, that was my understanding of the work of Blechschmidt and my fascination with the work. Para mí personalmente esto ha sido mi comprensión de su obra y mi fascinación con su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. Durante tu excelente explicación en el Congreso, During your excellent explanation during the Congress, nos has comentado desde esta humildad y desde esta belleza you told us from this sense of humility and this sense of beauty que a veces el camino de formarse es principalmente un trabajo hacia uno mismo. that sometimes this process of training or becoming trained in something is a journey towards oneself. ¿Podrías compartir algo más sobre esto? Could you please share a little bit more about this? You are referring to a quote that I used in my lecture. Estás refiriéndote a una cita que utilicé en mi ponencia.
I was saying I'm a Rolfer, and Dr. Rolf, who developed the work of structural integration, Estaba diciendo que yo soy un Rolfer y el doctor Rolf, la doctora Rolf, que hacía el trabajo de integración estructural. at one moment she said, ultimately Rolfing is for the Rolfer. En algún momento dijo, a última instancia o al final del día, el Rolfing es para el que hace Rolf. And when I was a student of Rolfing and the beginner of the work, I was reading this and I was thinking, okay, Y cuando yo era un alumno de la obra y estaba leyéndolo, pensé, bueno, bien, de acuerdo. but years later it starts to dawn on me Pero años más tarde empiezo a ver, de verdad, what she really means with that, in my understanding. lo que realmente quería decir con esto, al menos a mi modo de verlo. That the work has two aspects to it. Que el trabajo tiene dos aspectos. One is to be with another person and facilitate growth, development, and integration. Uno es estar con otra persona y facilitar el desarrollo y el crecimiento. And the other aspect of it is about me. The Yeah. work is about me. Y el otro aspecto tiene que ver conmigo, My development, mi desarrollo, my growth, mi crecimiento, my relational capacity to the world. mi capacidad de relación con respecto al mundo. And in that sense, we could say that therapeutic work, Y en ese sentido podemos decir que el trabajo terapéutico a therapeutic path for a practitioner, o el camino terapéutico para un terapeuta is a way of growth, es un modo de crecer. is like a spiritual path Es como un camino espiritual that is humbling que produce humildad. as we are understanding the longer we work how little we know. Al ir comprendiendo, conforme vayamos trabajando, lo poco que conocemos And what a privilege it is to be with another person in such an intimate way that it allows us to touch. y qué privilegio es estar con otra persona en un contexto tan íntimo que nos permite tocar. And when the therapist is helping somebody to come closer to home, Y cuando un terapeuta ayuda a otra persona a llegar más cerca de casa, I think it is there as a potential that the work helps bring me closer to home. creo que está la potencial de que el trabajo me ayude a ir a volver a casa. And everybody has their own definition of what home means. Y cada uno tiene su propia definición de lo que significa casa, But I think using that as a metaphor pero creo que utilizar esto como metáfora gives us a way of orienting towards the relational to the world nos da una forma de orientarnos en cuanto a nuestra relación con el mundo and orienting towards me y también orientarnos hacia nosotros mismos, as a person, as a being, as a part of a larger field and community. como persona, como ser y como parte de un campo mayor, una comunidad. I think that's the best way how I can describe this. Y yo creo que es la mejor manera que puedo utilizar para describirlo. Before we go into deep philosophical. Si no, vamos a entrar en mundos filosóficos profundos. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría que nos dieras como tu recomendación para la comunidad craneosacral. There is no way for me to give recommendation really, No tengo manera de dar una recomendación realmente, but I see that community having the potential for growth. pero veo que hay en la comunidad la potencial de crecer. It's nothing but an embryo Es solo un embrión that is differentiating. que está diferenciándose. There will be fights, Habrá conflicto, different options, different opinions, diversas opciones,
opiniones distintas. There is forces that go that way and forces that go that way. Hay fuerzas que van en este sentido y fuerzas que van en este sentido. In that sense, a social embryo, a social organism, follows similar rules, I think. Y en este sentido, un embrión social, un organismo social, sigue reglas parecidas, creo. And the holding capacity of an organism like that Y la capacidad de sostener o de contener de un organismo de este tipo is in the deeper truth of the work. está en la verdad más profunda del trabajo. And that carries. Y esto lleva todo. The organization, the practitioner, La organización, el terapeuta, the relations between the people, the ideas, the development of the system as a bigger part of the Spanish community. las relaciones entre las personas, los terapeutas, el desarrollo de las ideas, el lugar en la comunidad en una escala más grande. And every embryo has critical phases, Y cada embrión tiene fases críticas, like implantation, for example, como la implantación, por ejemplo, that deserve awareness and care from the holding environment. que merecen conciencia y cuidados desde el entorno que los sostiene. But ultimately, life force is very strong. Pero realmente la fuerza vital es algo muy And- poderoso. And that's what I feel also for this organism here, that this is a very strong force that is quietly informing all the people that are involved. Y esto es lo que yo siento en este organismo de aquí. Hay una fuerza vital tranquila pero poderosa que está informando a todas las personas implicadas. So I'm pretty optimistic. Entonces soy bastante optimista. There is a truth in the work, Hay una verdad en el trabajo and that will not go away. y eso no desaparecerá. And that has integrative ability. Y tiene una capacidad integrativa. So I think this is a very healthy organism. Y me da la sensación que este organismo está muy sano. Sí. Bueno, pues muchas gracias de todo corazón por haber compartido este ratito con nosotros. Thank you with all of my heart for sharing this moment with us, this time My with us. pleasure. Siento que realmente es como muy acertado lo que estás indicándonos. I think that what you're saying is right on the mark. Thank you. Ojalá volvamos a vernos. So hopefully we'll meet again. Thank you for inviting me, and thank you for the translation. Gracias por invitarme y por la